Cansada, sonriente, ganadora, apareció esta madrugada María Corina Machado. Ya van a escuchar ustedes la ruta asfixiante que tuvo que hacer en una odisea que la puso anoche en Oslo, la capital de Noruega. Esta mañana ante el primer ministro, esta mañana ante el Parlamento Europeo, esta mañana ante la prensa internacional, María Corina prometiendo que regresará a Caracas, a su Venezuela, con los venezolanos, con su familia. Se dio un abrazo inmenso ayer, que significa el triunfo, pero por otro lado también el compromiso, porque la lucha está lejos de terminar. María Corina Machado, la versión de hoy, no pudo asistir hace 24 horas a la entrega del Premio Nobel, pero esta es la versión renovada de la María Corina Machado, que promete que sigue la lucha. Enrique Rodríguez. Y hemos empezado a comprender esta mañana muchas de las cosas que ayer no lográbamos comprender, porque había ese cambio de versiones sobre si iba, si no llegaba, sobre cómo iba a llegar. Y evidentemente estamos sabiendo, lo hemos sabido a través, no de la propia María Corina, pero sí de varios medios internacionales, que esa salida de Venezuela fue enormemente complicada. De ahí que hace apenas 24 horas no tuviésemos claro ni siquiera si iba a llegar a Oslo, aunque finalmente llegó. Llegó esta madrugada en un avión Learjet al aeropuerto de Oslo, de ahí fue directamente a saludar a sus familiares, a quienes le esperaban en la puerta del Gran Hotel de Oslo, para posteriormente dar su primera entrevista a la cadena de televisión BBC. Esta entrevista es anterior a la comparecencia de prensa que se produce esta misma mañana, acompañada del primer ministro noruego, el socialista Jonas Gahr Støre. De esa entrevista hay preguntas realmente interesantes, aunque algunas de las respuestas evitan esas preguntas. La primera, seguramente la que todos nos hacemos, todos los periodistas nos hacemos: ¿cómo salió María Corina Machado de Venezuela? Se la pregunta Lucy Hawkins, la periodista de BBC, pero no da muchos datos María Corina Machado. So certainly leaving Venezuela today in these circumstances is very, very dangerous. So I just want to say today that I'm here because many men and women risked their lives in order for me to arrive in Oslo, and I came here on behalf que fue of them. Una salida peligrosa y que decenas de personas pusieron su vida en riesgo, aunque no quiere decir quiénes fueron esas personas, evidentemente. Más adelante aclara que en un futuro, no dice cuándo, podrá contar más datos sobre cómo salió de Venezuela. Ella indica a lo largo de esta entrevista que está en Oslo, evidentemente, para recoger el premio Nobel, y que el premio Nobel lo va a llevar a Venezuela. Así que la pregunta era inevitable: ¿cuándo va a volver a Venezuela? Ella dice que va a volver, efectivamente lo va a hacer. Of course I'm going back to Venezuela. The Venezuelan government would have disappeared me if they found me when I was in Venezuela. And I know exactly the risks I'm taking. And what I've said to the Venezuelan people from the beginning is I'm going to be in the place where I am more useful for our cause. And until very short time ago, y que volverá a estar en Venezuela. Dice que el gobierno venezolano, es algo que ya sabíamos, el gobierno venezolano ha intentado detenerle, y que si hubiera sido posible, si hubiera estado en sus manos, lo hubieran hecho, pero que ella volverá a Venezuela. No quiere aclarar cuándo ni cómo. Evidentemente esa de producirse, cuando se produzca ese retorno, no va a ser sencillo, ni mucho menos, pero dice que siempre estará en el momento y en el lugar donde Venezuela la necesite. La cuestión de cómo salió de Venezuela no queda aclarada en esta entrevista, y tampoco queda aclarado, y de hecho dice que no va a contestar a esa pregunta, pero le insisten si hubo ayuda de los Estados Unidos. Evidentemente la hubo. Esa ayuda se produjo por parte del gobierno de Donald Trump, por parte seguramente del secretario de Estado Marco Rubio, pero preguntado directamente sobre si hubo ayuda de Estados Unidos, su respuesta es esta, la escuchamos. Well, I'm not going to answer that question for obvious reasons, but I have to say that we are very grateful to President Trump and his administration, because I believe that what we have said for years, trying the world to understand what was happening in Venezuela. Dice que está agradecida al presidente Trump, al presidente de los Estados Unidos, pero está agradecida no tanto por esta salida, evidentemente entendemos que sí, pero no lo verbaliza de esa manera, sino por haber puesto lo dice, en la agenda mundial, de nuevo, el tema de Venezuela, haberle dado seguramente la relevancia que no estaba teniendo hasta ese momento la crisis venezolana y la dictadura que se está viviendo en Venezuela. Otra de las grandes cuestiones que estos días circulan en los medios de comunicación es qué vendrá después, si se va a producir, cuando se
produzca algún día la salida de Nicolás Maduro, la caída de este régimen. Sobre eso, ella no tiene una posición clara sobre cuándo se va a producir esa salida. De hecho, seguramente nadie lo tenga. Pero hay una cuestión que siempre sobrevuela esta pregunta. ¿Está lista? ¿Está lista Venezuela? ¿Está lista ella? ¿Está lista su equipo y la gente que la rodea para eso? Ella afirma que sí. We are ready. And we are ready not only because we have the teams and the plans for the first 100 hours and the next 100 days, putting always the people in the center, because that's how we got here. And I have so much trust. La gente en el centro, dice, la gente en el centro que están preparados para esos 100 primeras horas, para esos 100 primeros días, y que eso es lo que han querido siempre, y para eso están preparados, para llevar adelante lo que sea necesario para Venezuela. Pero insiste en todo momento y se escabulle en todo momento de dar respuestas que puedan ser comprometidas en ese sentido sobre lo que afectan al futuro de Venezuela, o sobre lo que afecta, por ejemplo, al bloqueo que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos, o esas recurrentes amenazas de una invasión a territorio venezolano. De hecho, le preguntan directamente por eso. La cuestión es directa, y eso es una pregunta que seguramente se va a repetir en cualquier comparecencia a la que María Corina Machado se asome. La posibilidad, no sabemos si cierta, pero la posibilidad existente de que Estados Unidos realice cualquier tipo de invasión en territorio venezolano. Ahí tampoco quiere dar una respuesta clara, pero sí afirma que los venezolanos no quieren una guerra en su territorio, aunque añade un pero. Look, President Trump has offered Maduro, and he has said it publicly several times, to go through a peaceful process to dismantle the criminal structure, and has insisted that the criminal activities have to stop, which has not happened on the country. So we didn't want a war. We didn't look for it. The Venezuelan people want to live, in democracy and freedom, justice. It was Maduro who y aquí vuelve a declared señalar uno de los temas habituales en este tipo de respuestas, y es que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido salidas al gobierno de Nicolás Maduro, pero este no las ha aceptado, y viene a terminar diciendo que en realidad la guerra la ha declarado el propio Nicolás Maduro al pueblo de Venezuela. Está previsto que en los próximos minutos haya una nueva comparecencia de María Corina Machado ante los medios de comunicación, la rueda de prensa que no pudo dar con el Comité Nobel, porque esta que hemos escuchado, la que ha tenido lugar esta mañana, era en el Parlamento. Apenas han sido 15 minutos de comparecencia. La que debe empezar en los próximos minutos será más larga, y es la que ayer no se pudo celebrar, Néstor. Sí. Enrique, gracias. Completo reporte de lo que ha pasado esta mañana en Oslo. 6 de la mañana, 27 minutos. Felipe, no hay ninguna duda de que Estados Unidos estuvo detrás del operativo de extracción de María Corina Machado. No queda ninguna. La razón por la que ella da esa declaración que transmitimos ayer de 3 minutos, el diálogo con el presidente del Comité Nobel, fue porque ese fue el momento, 6:45 de la mañana, en el que María Corina apenas estaba llegando a Curazao. O sea que la sacada de María Corina fue muy contra el tiempo. Comenzó antier y se terminó anoche con su llegada al aeropuerto de Oslo. Pasó por Estados Unidos. Sí. Curazao, Maine, Oslo. Fue la ruta que hizo ese avión, un Embraer de una aerolínea privada, de un vuelo comercial privado, que fue donde ella se movilizó todo el tiempo. Qué mujer tan valerosa, ¿no? Tan luchadora, tan berraca. Es impresionante. Realmente es un ejemplo para el mundo, María Corina Machado, independientemente del premio Nobel, que es muy importante por lo que hablábamos ayer y por el significado que tiene. Pero qué mujer tan importante realmente. Felipe, esta es primera temporada de la serie, la salida de María Corina Machado. Segunda temporada de la serie va a ser el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Porque María Corina, si usted la conoce un poquito, si la intuye, Felipe, un poquito, María Corina no se va a quedar por fuera de Venezuela. No, ella vuelve. Ella no va a abandonar a su pueblo y su causa, y ella está convencida que es cuestión de horas, de días, de semanas que se acabe el régimen de Maduro. Pero me llama mucho la atención, Néstor, cuando le dicen que si está o no de acuerdo con la invasión de los Estados Unidos, dicen, no, es que nosotros ya estamos invadidos. Sí, menciona a Hezbollah y menciona el narcotráfico colombiano y la guerrilla colombiana. Narcotráfico, ELN, China y Rusia. Sí, ella dice, ya estamos invadidos, que es la respuesta, Felipe, inteligente, porque Maduro y demás
están intentando convencer al mundo de que María Corina está patrocinando la invasión de Estados Unidos, de que María Corina está presionando a Estados Unidos para que Trump invada a Venezuela. Son las 6 de la mañana. Pero Néstor, yo creo que toda esta especie de epopeya que protagonizó María Corina en estos 2 días resaltó mucho el hecho simbólico del Premio Nobel de Paz. Evidentemente, digamos, para producir el efecto político que produce todo esto, pues se agranda ese efecto con el hecho de que ella no hubiese podido llegar a tiempo a la ceremonia y que lo hubiera tenido que hacer horas después, de la manera como lo hizo, de esa forma heroica, en fin. Y por eso resulta muy ridícula, digamos, la reacción del dictador Maduro, ¿no? Esa en la que trata de burlarse de María Corina y tratar de decir que es que él le permitió la salida y preguntando ridiculeces como si es que el vestido no le quedó y por eso no pudo asistir a la ceremonia. Eso también subraya el despotismo y el carácter despreciable de ese personaje. Sí, ambos, ¿no? Porque fueron Diosdado en el programa de televisión de anoche. No, pues Nicolás Maduro con el sombrerito tan, sí, con Nicolás el que Maduro tan serio. Volviendo a ofenderla, diciéndole la sayona a María Corina Machado, pero es una diciendo derrota que para era un Nobel manchado en sangre, que es la misma narrativa de la supuesta vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sin duda la derrota política y moral más grande que han sufrido. Pero tú sabes que de Venezuela es esta. La sacaron sin un disparo. La sacaron sin nada. Si pueden sacar así a una persona como María Corina, uno podría preguntarse qué otras cosas pueden hacer. Entonces es una derrota para la dictadura. El escape de María Corina Machado es la gran novela del día. Hubo alcabalas, que es como le dicen los venezolanos, se volaron 10 retenes, salió disfrazada, pasó por Estados Unidos, información que se está compartiendo esta mañana en Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Es quizás el relato más detallado hasta ahora que se conoce de la salida de María Corina Machado de Venezuela, una travesía maratónica que finalmente la llevó a Oslo durante la madrugada. Es el Wall Street Journal el que reveló los detalles. La líder opositora tuvo que ponerse una peluca y un disfraz para poder movilizarse. Junto a 2 personas salieron de un suburbio en Caracas, recorrieron 10 horas hasta una localidad costera en Venezuela, evadiendo al menos 10 puestos de control militar o retenes para llegar a su destino. Fue un trayecto por tierra. 2 personas acompañaron a Machado, llegaron alrededor de la medianoche del martes a su primer destino y a las 5 de la mañana de ese mismo día salieron en un bote pesquero desde territorio venezolano hacia Curazao. Había fuertes vientos y un mar agitado que los terminó retrasando. Ahora bien, este escape, según lo que relata el diario, fue organizado por una red venezolana que ya ha ayudado a otros individuos a escapar de ese país, pero naturalmente también hubo colaboración de otros agentes como Estados Unidos. El primero, o hay 2 hechos para destacar sobre la participación de Estados Unidos que se están conociendo. El primero es que antes de salir para el segundo trayecto del viaje, el bote pesquero hacia Curazao, quienes transportaban a María Corina emitieron un mensaje a las fuerzas militares de los Estados Unidos para que estuvieran al tanto de que iban a estar movilizándose por el Mar Caribe. Les hicieron esa notificación, según una de las personas involucradas, para descartar cualquier tipo de ataque, porque recordemos que Estados Unidos ha lanzado 22 bombardeos contra embarcaciones en el Mar Caribe y en el Pacífico. Y lo segundo es que al tiempo que se presentaba el tránsito de María Corina, 2 aviones F-18 de Estados Unidos sobrevolaban el Golfo de Venezuela en círculos durante 40 minutos. María Corina llegó a Curazao alrededor de las 3 de la tarde del martes. Una vez allí, tomó un avión, un jet privado Embraer que había salido desde Miami. La ruta fue Curazao, saliendo a las 6:42 de la mañana de ayer. Ustedes recordarán que en el audio que publica el Comité Noruego del Nobel de la llamada con María Corina Machado, ella le dice al presidente del comité: hagámoslo rápido porque literalmente me tengo que montar en el avión. Pues estaba en Curazao, a punto de salir. Luego aterrizaron en Bangor, en Maine, en Estados Unidos, a las 10:25 de la mañana, en donde hicieron una parada por combustible y posteriormente partieron en vuelo directo hacia Oslo, en Noruega, a donde llegó la líder opositora pasada la medianoche, hora local. Pero otro hecho notable ocurrió mientras se
se desarrollaba toda esta travesía de María Corina Machado, mientras que ella se transportaba a Oslo, y tiene que ver con la que puede ser calificada como la primera acción directa contra las finanzas del régimen de Maduro por parte de Estados Unidos. La incautación, prácticamente de película también, todo grabado, de un buque petrolero, un tanquero que estaba sancionado y que estaba transportando petróleo de Venezuela y de Irán, y que según se estima se estaba dirigiendo hacia Cuba. Fue incautado en las costas de Venezuela y las autoridades estadounidenses publicaron el video del momento en el que llegan 2 helicópteros con fuerzas especiales de la Guardia Costera junto a 10 Marines fuertemente armados, toman control de este buque, descienden sobre él. Es gigante, se estima que llevaba unos 1.1 millones de barriles de petróleo. Esa operación fue lanzada, es decir, los helicópteros salieron desde la plataforma del portaaviones USS Gerald Ford. Cabe destacar que ese tanquero, la justificación es que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro hace 3 años por ayudar a la Guardia Revolucionaria iraní y a Hezbollah, y al parecer pertenecía a un oligarca ruso llamado Víctor Artemov. Este buque llevaba una bandera de Guyana, pero era una bandera falsa precisamente para evadir las sanciones de los Estados Unidos. Era realmente administrado por una empresa en Nigeria que tenía nexos con este oligarca ruso. Y si se habla de cerco